Si gusta, Rocío. Bueno, nos vamos a poner en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ti, bienaventurado José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la divina familia, la escogencia, descendencia de Jesucristo a partir de nosotros toda mancha de error y de corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo libraste al niño Jesús de inminente peligro de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con perpetuo patrocinio para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listos. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Hoy nos corresponde iniciar este documento de la Verbum Domini, recordándoles primero, como lo tienen ustedes en el folleto, una exhortación apostólica posinodal, ¿verdad?, del Papa Benedicto XVI sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Nada más aclararles, ¿verdad? Es importante siempre, los documentos de la Iglesia tienen distintos nombres, distintos calificativos de acuerdo a su procedencia, a su origen y sobre todo a lo que buscan. En este caso, cuando hablamos de una exhortación apostólica, estamos refiriéndonos a algo que viene directamente del Santo Padre, que no viene de ninguna de las instancias vaticanas, ¿verdad? O de la Santa Sede, alguna de las congregaciones que están instituidas para los distintos campos y servicios de la Iglesia, sino que viene directamente del Santo Padre, en este caso de Benedicto XVI en su momento, Papa Emérito ahora. Y cuando se refiere a una exhortación apostólica, se está refiriendo primero a dos cosas, ¿verdad? Es una exhortación, quiere decir que es un llamado que el Santo Padre en aquel momento hace a toda la Iglesia, a todos los cristianos, para que precisamente se acerquen a la realidad, como lo dice textualmente el pasaje, a la palabra de Dios y a la misión que tiene esta dentro de la Iglesia. Y cuando nos habla de que es una exhortación apostólica posinodal, nos está hablando de que es una exhortación, un llamado que el Santo Padre hace después de un sínodo que se realizó por los obispos de todo el mundo y que tuvo como primer punto y fundamental dentro de la reunión el reflexionar sobre la presencia de la palabra de Dios dentro de la Iglesia. Entonces parte de ahí, como ya ustedes lo saben y lo estuvieron leyendo, ¿verdad? En esta primera parte de eso, el Santo Padre, precisamente para recordarnos a nosotros la importancia que tiene la Sagrada Escritura. Lo primero que quisiera que tuviéramos presente es que dentro de la exhortación podemos encontrar estas tres partes, ¿verdad? Bien definidas, una introducción, una primera parte que nos habla sobre la Verbum Dei, que para nosotros tiene que ser también importante tener en cuenta. Es otro documento que Dios nos ha dado la oportunidad de tener en la Iglesia y que nos habla en un primer momento sobre la presencia de la palabra de Dios en la Iglesia. El Dios que habla, la respuesta del hombre al Dios que habla, la hermenéutica, que es el estudio, ¿verdad? Para poder entender y expresar correctamente el sentido de la Iglesia y de la palabra en ella.
de la Sagrada Escritura en la iglesia. Una segunda parte, ¿verdad?, que nos habla de la verbum in iglesia, que sigue el mismo tránsito, ¿verdad?, del primer documento. Ahora nos habla primero de ese verbo de Dios encarnado, en un segundo momento de cómo ese verbo de Dios encarnado se hace manifiesto en la iglesia. Entonces ya nos habla de la palabra de Dios y de la iglesia, la liturgia como un lugar privilegiado de la palabra de Dios y la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Y un tercer momento que es verbum mundum, ¿verdad? O verbum en el mundo, que es la misión de la iglesia, anunciar la palabra de Dios al mundo, palabra de Dios y compromiso en el mundo, palabra de Dios y cultura, palabra de Dios y diálogo interreligioso. Aquí nada más me detengo un momento como para especificar de cada una un aspecto que quiero que tengamos presente. La primera parte, ¿verdad?, que nos habla sobre el verbo de Dios, nos trata de recordar la importancia que tiene la presencia de Cristo como palabra de Dios en medio de nosotros. Es importante resaltar eso y lo vamos a ver más adelante, pero recordar que cuando nosotros escuchamos la palabra, la Sagrada Escritura, y fundamentalmente cuando nosotros escuchamos los textos del Nuevo Testamento, sobre todo los evangelios, estamos escuchando a Dios hablarnos a través de su Hijo. Eso es algo que espiritualmente tenemos que acoger con un sentido pleno. Cuando escuchamos la palabra del Antiguo Testamento, Dios mismo nos habla a través de los profetas, de medios humanos que Él escogió para hacernos llegar su mensaje. Pero en el caso concreto del Nuevo Testamento y sobre todo los evangelios, nos está hablando Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo en la presencia de su Hijo Jesucristo. Eso es relevante y es importante que lo tengamos bien clarito desde ahora. En la segunda parte, cuando hablamos del verbo de Dios en la iglesia, de la palabra de Dios en la iglesia, nos expone ahí el cuadrito en morado, algo que quiero resaltarles, ¿verdad? Nos dice, la liturgia es el lugar privilegiado de la palabra de Dios. Entendamos liturgia como las acciones sagradas en las que la iglesia se desarrolla, se desenvuelve en su espiritualidad y que tienen como fundamento, ¿verdad?, especialmente los sacramentos, de la palabra de Dios. Ustedes saben que todos los ritos sacramentales de la iglesia tienen un espacio en donde la palabra se proclama y se reflexiona. Entonces, a eso se refiere específicamente. Y la tercera parte, el verbo en el mundo, aquí fundamentalmente recordar que todos nosotros, ¿verdad?, como cristianos, como bautizados, como personas que estamos llamadas a escuchar a Cristo y a llevar su mensaje a los demás, tenemos la misión de anunciar a Cristo, de anunciar su palabra, de anunciar al verbo, si lo queremos decir así. Pero esto tiene dos connotaciones en ese mismo espacio que quiero que resaltemos. La misión se tiene que llevar a cabo, ¿verdad?, con compromiso, que es fundamental esto. No es hacerlo por hacerlo o porque me toca o porque soy bautizado y ya me corresponde, sino que es un compromiso, una acción que yo asumo consciente de que la iglesia me llama a eso. Y lo segundo, en una cultura, en una realidad concreta. Y esto lo vamos a ver todavía un poquito más adelante, pero es muy importante entender que aunque es la misma palabra de Dios en todo el mundo, lo único que cambia es el idioma en el que esté traducida, ¿verdad? Esa palabra también tenemos que inculturarla. Tenemos que llevarla a la realidad cultural en la que nosotros estamos. Y por eso es importante entender que aunque es la misma palabra de Dios y es el mismo mensaje para todos los cristianos del mundo, en cada realidad, ¿verdad?, en cada cultura, en cada país, en cada lengua, en cada raza, nosotros tenemos que saber manifestar precisamente ese mensaje de Cristo de acuerdo también a las circunstancias que cada una de esas personas que están escuchando la palabra tienen. Y esto es muy necesario entenderlo bien, con claridad, para que no vayamos a cometer el error a veces de pasar por alto de que las culturas también tienen sus propias circunstancias y eso nos tiene que ayudar y nos tiene que obligar también a explicar la Sagrada Escritura de una forma diferente de acuerdo a esas circunstancias. Y la última parte, pues en el esquema que tienen ahí, las conclusiones, ¿verdad?, que de esta exhortación apostólica.
Al final, cualquier cosita, si tienen alguna duda o alguna pregunta, como lo hicimos la vez pasada, la tienen ahí apuntadita y yo les doy un espacio para que puedan preguntar y yo, en la medida de lo posible, responder. Vamos a ver la primera parte, que es la introducción. Lo primero que debemos de resaltar, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es el evangelio que os anunciamos. Nos dice la primera de Pedro 1:25, que podemos confrontarla también con Isaías 48. Estos pasajes obviamente son complementarios que nosotros podemos tomar en su momento, pero aquí igualmente debemos de tener presencia cada uno de nosotros de lo que significa para nosotros la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, nosotros les hemos dicho muchas veces, los sacerdotes, sobre todo en las homilías, es algo actual siempre. O sea, nunca pasa de moda, nunca queda obsoleta, porque la Sagrada Escritura es la voz de Dios que nos habla a todos los seres humanos de todos los tiempos, de todas las culturas, de todas las razas, ¿verdad? Tratando de llevarnos a vivir una experiencia cercana a Dios. Por tanto, no importa la cultura en la que estemos, no importa el tiempo en que estemos, no importa la realidad que vivamos, siempre en la Sagrada Escritura vamos a encontrar nosotros una voz, una palabra de parte de Dios para iluminar nuestro camino y nuestra vida. Entonces es muy importante que entendamos esto, porque una de las justificaciones que muchas personas, sobre todo hoy en día, utilizan para decirnos que la fe, que la religión, que la palabra de Dios es algo obsoleto para el tiempo de hoy en día, ¿verdad? Es precisamente eso, que fue algo de hace muchos siglos, que ya eso no tiene actualidad en el día a día de hoy porque contradice muchas de las cuestiones que culturalmente se viven hoy en el mundo, pero la verdad no es que contradiga, sino que nos dice claramente que muchas de esas cuestiones no están conforme a la voluntad de Dios y no son lo que Dios quiere para nosotros sus hijos. Y por eso tenemos que estar muy claros también en eso, ¿verdad? La palabra nunca es obsoleta porque está iluminada por el Espíritu de Dios y siempre va a estar llevada de la mano para tratar de iluminarnos a nosotros el camino de nuestra vida como cristianos. Nos pone de frente al misterio de Dios que se comunica a sí mismo mediante el don de su palabra. Entonces, todos creo que los seres humanos, incluso ahorita que estamos utilizando estos medios digitales para comunicarnos, pero no dejamos de hablar, ¿verdad? No dejamos de tener presente que estamos llamados todos a escuchar, a transmitir a través de la palabra. Dios utiliza ese mismo medio para comunicarse con los seres humanos hoy, incluso a partir de los medios digitales. Dios ha pronunciado su palabra eterna de un modo humano. Su verbo se hizo carne. Recordemos Juan 1:14, ¿verdad? El Evangelio de San Juan 1:14, y el verbo de Dios se hizo carne. Esa realidad que tenemos que tener clara. Cuando hablamos el verbo es porque Dios a través de su palabra manifiesta precisamente su presencia y esa palabra es Cristo mismo, que es quien nos habla de Dios. Recordemos también otro pasaje de los Evangelios, a Felipe, al apóstol. Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre, dice Cristo, ¿verdad? Entonces podemos decirlo, no solamente lo ve físicamente, sino que lo escucha, ¿verdad? Y manifiesta su amor y su poder sobre nosotros a través de su presencia. La 12 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que fue la asamblea que sirvió como punto de partida para el Papa Benedicto XVI para esta exhortación, se celebró en el Vaticano del 5 al 26 de octubre del 2008. Tuvo como tema la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Esta fue, digámoslo así, la idea fundamental que estuvo sosteniendo toda esta reunión de los obispos del mundo para que se reflexionara en torno a eso. Y aquí quisiera nada más puntualizar dos cosas con respecto a eso, ¿verdad? Primero, cuando se habla de en la vida y en la misión de la Iglesia, se está refiriendo a los dos ámbitos, ¿verdad? La palabra como algo espiritual, ¿verdad? Como algo de alimento para nosotros los cristianos. Por eso en la vida, a eso se refiere, la Iglesia somos todos los bautizados,
Cuando habla de la iglesia, está hablando de cada uno de nosotros que formamos la iglesia. Entonces es la palabra en nosotros, como alimento espiritual, como cercanía para nosotros. Y cuando nos habla de la misión, como ya se lo dije anteriormente, habla precisamente de cómo la palabra en cada uno de nosotros se convierte en un compromiso, en un servicio que nos lleva a cumplir la misión de la iglesia. Esos dos ámbitos son muy importantes porque la palabra no es algo muerto, es algo vivo, activo, que se manifiesta en nuestra vida, que nos alimenta espiritualmente, y ese mismo alimento tiene que provocar en nosotros el deseo de servir a las demás personas. Esta exhortación pretende retomar todo lo que el sínodo ha elaborado. Entonces, dentro del sínodo, ¿verdad?, que es una reunión de todos los obispos, incluso con algunos expertos, algunas personas que tienen estudios específicos, en este caso sobre la Sagrada Escritura, para iluminar y para, sobre todo, sustentar los distintos momentos de la reflexión que se hace por parte de los obispos. Obviamente, todos ellos tienen una formación, tienen una capacidad, como pastores de la iglesia tienen todo un bagaje de experiencia que les posibilita reflexionar en torno a la palabra de Dios, pero eso no obvia que hayan personas todavía más especializadas, muchos de ellos sacerdotes o laicos, que también aporten su parte, ya desde la especialización de la Sagrada Escritura, para poder iluminar también a los obispos que van a dar luego directrices de las cuales el Papa Benedicto en aquel momento, hoy Papa Emérito, ¿verdad?, partía para poder entonces redactar la exhortación apostólica. Ahí podemos tener lineamientos, ¿verdad? Más o menos el lineamiento general era ese. Vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios en la vida de la iglesia y en su misión. Entonces ya de ahí se parte, ¿verdad? Ese es como el objetivo principal. Instrumentos de trabajo. Generalmente cuando se hacen estos sínodos, se manda a todas las diócesis, a todas las iglesias particulares del mundo, se mandan instrumentos de trabajo, cuestionarios, folletos de alguna reflexión que se ha dado en torno al tema, para que en todos los países, según los obispos de cada país disciernan, se le dé, ya sea especialistas que hay en cada país o a laicos que trabajan en distintos campos en torno a la palabra de Dios, la oportunidad de contestar esos instrumentos de trabajo con los cuales luego se va a edificar un instrumento completo de toda la iglesia universal, y con eso es que comienzan a trabajar precisamente los obispos. Vean que no es algo muy fácil, y esto a veces tal vez no se conoce tanto, y se cree que ellos se sientan ahí y son ellos los que deciden y son ellos los que disciernen el camino de la iglesia, y no, es la iglesia siempre, ¿verdad? Nunca se hace ninguna reunión a nivel mundial de los obispos o en el Vaticano de alguna congregación si primero no hay un instrumento de trabajo que se ha enviado a todo el mundo, a todas las iglesias particulares, para que lo trabajen y puedan aportar desde ahí sus pensamientos y sus reflexiones. Relaciones antes y después de las disertaciones, ¿verdad? Entonces aquí nos está hablando en cada una de las reuniones que hay en el sínodo, que ustedes vieron son más o menos 22 días permanentemente, del 5 al 26, decía la página anterior. En cada reunión, después de que se aporta algún tema, se da alguna charla o se da alguna conferencia en torno al tema, se dan espacios en grupos pequeños y en la asamblea para que se dialogue y se hable sobre lo que se escuchó. Y ahí es donde se va aportando los distintos momentos. Textos de las intervenciones leídas en el aula, como los presentados por escrito. Entonces, cada uno de los especialistas que se toman en cuenta para dar alguna disertación o para aportar algún tema en una charla o en una conferencia, primero pasan todo por escrito para que ya lo lleven leído las personas que van a estar, y sobre todo los obispos del mundo. Esto porque recordemos que al ser obispos y personas de todo el mundo que se reúnen en el sínodo, muchos de ellos pues no tienen la capacidad o no la capacidad, perdón, me rectifico en eso, no tienen tal vez la formación para hablar varios idiomas. Entonces necesitan tener todo traducido en su propio idioma para que lo puedan comprender desde esa perspectiva. Las relaciones de los círculos menores y sus debates.
Dentro del aula del sínodo se hacen varios estratos, ¿verdad?, de división en el sínodo como tal, para poder trabajar mejor cada uno de los temas y cada una de las disertaciones. El mensaje final al pueblo de Dios, que lo hace el Papa, en este caso, en aquel momento Benedicto XVI, con las conclusiones que los obispos le dieron cuando termina el sínodo. Entonces, unos 2, 3 días antes, ya tienen todos los lineamientos claros, ya tienen todas las directrices que se quieren tomar, las propuestas que se quieren hacer a la Iglesia Universal. Entonces se lo envían al Santo Padre y el Santo Padre se encarga de hacer un mensaje final en donde trata de resumir y recoger lo más importante del resultado del sínodo. Y luego se proponen ya en un documento, ¿verdad?, del sínodo como tal, las propuestas específicas que quieren que se apliquen en toda la Iglesia y que obviamente se mandarán igual como al principio los instrumentos de trabajo, también las propuestas específicas a toda la Iglesia Universal para que cada conferencia episcopal la vaya poniendo en práctica conforme los lineamientos que el Santo Padre dé, en este caso en la exhortación que nosotros estamos estudiando. El Papa Benedicto desea darnos unas líneas fundamentales para revalorizar la palabra divina en la vida de la Iglesia como fuente constante de renovación, convirtiéndola en cada vez más el corazón de toda la actividad eclesial. Es importante que también nosotros tengamos muy presente que no es que se dejó de hablar de la palabra de Dios, o se dejó de estudiar, o se dejó de predicar, o ya no se volvió a leer la Sagrada Escritura en los sacramentos, en los ritos sacramentales. No es eso, ¿verdad? Sino es el poder poner de nuevo en nuestra reflexión y en nuestra mirada algo que, como todo lo que nosotros vivimos en la fe, se puede hacer rutina de alguna forma, ¿verdad? Si no cuidamos el estarle dando ese sentido, ese espíritu, ese valor que debe tener para nosotros la Sagrada Escritura. Y yo creo que todos nosotros los que estamos aquí participando de la escuela tenemos que ser muy conscientes de que algunos más, otros menos, no hemos dado la importancia que debe de tener la palabra de Dios en nuestra vida. Y que tal vez no juega ese papel fundamental, ese centro que debería de tener en todos los cristianos y la vida espiritual de todos nosotros. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Eso es lo que pretende precisamente el sínodo. Vamos a la primera parte, ¿verdad?, de la exhortación, para que nuestra alegría sea perfecta. Esta es, digamos así, el primer apartado que ustedes tienen ahí. Tomamos como base este texto de 1 Juan 1, 2, 3, que nos invita a oír, ver, tocar y contemplar al verbo de la vida, porque la vida misma se manifestó en Cristo. Es importante, también necesario para nosotros, recordar que estamos hablando no de un libro inerte que nosotros tomamos en nuestras manos y que podrá transmitirnos o no dependiendo de lo que nosotros querramos sacar de él, sino que estamos hablando de un libro de fe. Esto es necesario siempre tenerlo presente. Un libro de fe en el cual Dios se manifiesta para nosotros como creyentes. Por eso cuando nos habla en estos términos de oír, ver, tocar y contemplar al verbo de la vida, nos está hablando precisamente de hacer experiencia personal con la persona del verbo encarnado, con su palabra, con su realidad, con su manifestación explícita a través de la palabra de Dios. Llegar a este convencimiento y a esta realidad implica que nosotros estemos conscientes, pero también estemos totalmente dispuestos a vivir en la fe una experiencia personal de la Sagrada Escritura. Y esto quiero recalcarlo bastante porque lamentablemente tenemos que decirlo con pena, con vergüenza también, no es así en la vida de todos los cristianos, ¿verdad? La palabra a veces pasa únicamente por algo que se escucha, si es que se escucha, y no llega más, cuando debería de ser realmente una experiencia de fe. Escuchar la palabra, orar con la palabra, profundizar la palabra, incluso enseñar la palabra, debe ser siempre una manifestación de fe
para todos nosotros, para que no quede solamente en algo muerto. El esfuerzo, por ejemplo, que hacemos nosotros en la predicación, cuando les transmitimos el mensaje, pasaría inadvertido, pienso, y no tendría ningún sentido para ustedes si fueran solamente palabras muertas que se transmiten y no fundamentadas en la Sagrada Escritura y en el mensaje de Cristo. Y por eso es tan importante hacer esa experiencia, tanto para nosotros como sacerdotes, como para ustedes como fieles. El Papa Benedicto XVI exhorta a todos los fieles a reavivar el encuentro personal y comunitario con Cristo, verbo de la vida que se ha hecho visible, y a ser anunciadores para que el don de la vida divina, la comunión, se extienda cada vez más por todo el mundo. Aquí hay 3 cosas que quiero que puntualicen ustedes y recalquen, ¿verdad? Es importante, nos dice el Papa, reavivar el encuentro personal y comunitario. Entonces nos está hablando no solamente de la Sagrada Escritura como algo personal, sino también de la Sagrada Escritura como algo que tenemos que utilizar a nivel de nuestras reuniones y de nuestros encuentros. Esto también es necesario. Y lo segundo, cuando nos habla de la vida del Verbo hecho visible en medio de nosotros para convertirnos en anunciadores, nos está hablando no más de lo que es la conversión, ¿verdad? Que esa palabra toque el corazón, la vida de todos nosotros, y que esa palabra se haga precisamente en nosotros vida para poder nosotros anunciarla. Y nos habla en un tercer momento de la comunión, que recordemos es la primera manifestación de la presencia de Dios en nosotros, la común unión, la unión que hay entre nosotros. No podemos manifestar a Cristo, que es unidad, si nosotros mismos no somos uno entre nosotros como Él con nosotros. Entonces es necesario también tener presente eso, la conversión, el cambio de vida, el interiorizar a Cristo en nuestra vida, produce en nosotros la hermandad, ¿verdad? Ese amor al prójimo y al hermano que debemos de manifestar en todas nuestras realidades humanas y cristianas. También nos invita a comunicar la alegría que se produce en el encuentro con la persona de Cristo, la palabra de Dios presente en medio de nosotros. Es un don y una tarea imprescindible para la iglesia. Esto nunca lo debemos dejar. Todos nuestros encuentros, nuestras reuniones, todo lo que nosotros hagamos como cristianos que implique para nosotros una realidad espiritual, una realidad de fe, tiene que tener como punto fundamental la utilización de la Sagrada Escritura. A veces la gente le dice a uno, es que, ¿qué oración podemos hacer en una reunión que tenemos, en un encuentro de grupos o en una asamblea o aquí mismo, ¿verdad? Y a veces se nos olvida que no debemos de andar muy largo. ¿Sí? Tenemos la Sagrada Escritura, tenemos los salmos, tenemos los pasajes que nos pueden hacer reflexionar, incluso orar, y ahí está, a la mano. No tenemos que buscar, a veces andamos buscando oraciones por todo lado, bonitas, decimos nosotros, para hacerlas, pero tenemos la Sagrada Escritura, ¿por qué no la utilizamos? Muchos de ustedes que están en los grupos apostólicos saben que normalmente yo siempre inicio las reuniones con el rezo de un salmo, con un pasaje para reflexionar, porque es eso lo más valioso y lo más edificante que nosotros tenemos en la iglesia, la Sagrada Escritura. Nos dice el Papa Benedicto XVI que no hay prioridad más grande que esta, abrir de nuevo al hombre de hoy el acceso a Dios, al Dios que habla y nos comunica su amor para que tengamos vida abundante. Juan 10:10 es un texto que podemos tomar en cuenta, donde precisamente el apóstol San Juan nos habla de la palabra de Dios en nosotros. Y esto creo que es importante. Espero en Dios que así sea, pero nos daríamos por satisfechos en este esfuerzo de la Escuela de Formación si al final de esta formación todos nosotros, no de hoy, sino de toda la formación del año, todos nosotros tenemos ese deseo de interiorizar la palabra de Dios y acercarnos a la Sagrada Escritura. Vamos a otro punto, de la Dei Verbum al sínodo sobre la palabra de Dios. Entonces, de ese documento anterior que tenía la iglesia, ¿verdad? Hasta el sínodo que se elaboró precisamente para esta otra experiencia de fe de la Sagrada Escritura.
La iglesia se funda sobre la palabra de Dios, nace y vive de ella. Eso yo creo que todos estamos claros. Es el instrumento fundamental que una vez que Cristo sube al cielo, utilizan los apóstoles para poder evangelizar y ir edificando la iglesia en todo el mundo. La comunidad eclesial crece también hoy en la escucha, en la celebración y en el estudio de la palabra de Dios. Vean que están los tres elementos, ¿verdad? Escuchar la palabra, celebrarla, que lo hacemos en los sacramentos y en los ritos sagrados que tenemos, y estudiarla, que eso ya es una acción de profundización que tenemos que dar todos nosotros, ya sea por medio de estas formaciones que damos en las parroquias o en otras instancias, o de manera personal. Lo único que sí quiero recalcarles aquí también es que el estudio de la Sagrada Escritura tiene que ser de forma responsable y ojalá guiado por la Iglesia, ¿verdad? Se ha dado en los últimos tiempos, sin que esto quiera decir que sea totalmente malo o negativo, pero se ha dado mucho el que algunas personas deciden reunirse para, dicen ellos, estudiar la Sagrada Escritura, pero sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de fundamento, muchas veces ni siquiera sin un conocimiento básico de la Sagrada Escritura. Y esto no es correcto, ni es aconsejable, porque podemos no solamente interpretar de una forma errónea algunos pasajes bíblicos, sino incluso dar por sentado algunas cosas que no son de esa forma. Y en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado como cristianos. Hay catecismos, hay espacios de formación sobre la Sagrada Escritura. Nosotros mismos tenemos varios en la diócesis y aquí en el país, en Costa Rica. Entonces es cuestión de averiguar si no se conoce y tratar de buscar los medios adecuados para poder formarnos. A partir del pontificado del Papa León XIII, ha ido creciendo el número de intervenciones destinadas a aumentar en la vida de la Iglesia la conciencia sobre la importancia de la palabra de Dios y de los estudios bíblicos. Fue ahí más o menos, ¿verdad?, donde comenzamos un poquito a ir más allá. Recuerden que en más o menos el siglo XVIII, XIX de la Iglesia teníamos imposibilidad, todavía había mucho analfabetismo en el mundo, y no era tan fácil para muchas personas poder acercarse en general a la educación y mucho menos a la Sagrada Escritura, que en su mayoría se exponía en latín y imposibilitaba aún más todavía la comprensión y el acceso a ella. El Papa León XIII lo pone un poquito más en el tapete y ya comienzan a darse algunas opciones pequeñas para que fuera de lo que es la acción litúrgica se pueda leer y entender la Sagrada Escritura. El Concilio Vaticano II especialmente, estamos hablando de 1962 a 1967, especialmente con la promulgación de la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación, nos concede aportes muy importantes en el ámbito exegético, teológico, espiritual, pastoral y ecuménico. Entonces, primero, tener presente el Concilio Vaticano II, 1962-1967, la Dei Verbum es una constitución dogmática. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo que se propone en la Iglesia para que sea creído por todos los que conformamos la Iglesia como tal, ¿verdad? No es una opción, no es algo que se puso ahí para que el que quiera. No, se supone que es un documento que todos deberíamos de leer y todos deberíamos de tener como base, como fundamento. Yo les hablé, ¿verdad?, de todos los documentos del Vaticano II, especialmente pues de la Sagrada Escritura, en donde dice claramente, ¿verdad?, se nos propone esa manifestación de Dios a través de la revelación de su palabra. Nos dice claramente, recordarnos la importancia del ámbito exegético. ¿Qué quiere decir exégesis? Exégesis es estudio, profundización de la Sagrada Escritura. Entonces, ahí se nos dan las pautas teológicas de cómo nosotros podemos comprender mejor e interpretar la Sagrada Escritura según lo que la Iglesia nos enseña en su doctrina. Teológico, recuerden, teos, Dios, logos, estudio, ¿verdad? Teología es estudio de Dios, la parte teológica de cómo podemos comprender a Dios a partir
del estudio y la profundización de la Sagrada Escritura. Espiritual, que ya lo habíamos dicho anteriormente, es el alimento que podemos sacar nosotros de la palabra de Dios para nosotros. Pastoral, esto se refiere específicamente a la acción de evangelizar con la Sagrada Escritura. Y ecuménico, el cómo nosotros, esto es fundamental porque es a partir de ahí que se abre todo el tema en este sentido, de cómo nosotros podemos compartir con otras creencias o doctrinas cristianas el estudio de la palabra de Dios. Ya desde el Vaticano II, ahí, el Concilio Vaticano II fue el primer concilio de la Iglesia, por eso se llama Concilio Vaticano Ecuménico II. Es el primer concilio de la Iglesia en que se permitió que personas de otras religiones no católicas y no cristianas estuvieran presentes en la reflexión del sínodo y del concilio en ese caso. Fue la primera vez, porque ya a partir de ahí se comenzó a tratar de dialogar de una manera más permanente y más constante con aquellas doctrinas que no son cristianas fundamentalmente, y con las cristianas a llegar a acuerdos sobre las diferencias que teníamos de comprensión de la fe y sobre todo de la Sagrada Escritura. La Iglesia confiesa incesantemente a todas las generaciones que Él, con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, sobre todo con su muerte y resurrección gloriosa, con el envío del Espíritu de la verdad, lleva a plenitud toda la revelación. Recordemos esto. Cristo es el centro de nuestra fe. Y es el centro de nuestra fe porque es quien nos habla y nos manifiesta a Dios en su totalidad. Después de Cristo no hay revelaciones. Cristo es la revelación plena y total de Dios para nosotros. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando voy a apartarme un poquito aquí nada más, pero quiero hacer esa puntualización. Cuando salen personas hablando de revelaciones privadas o revelaciones comunitarias sobre aspectos X de la fe, lo primero que hace la Iglesia es, antes de darle veracidad o no a una revelación, sea de quien venga, es ver si está de acuerdo a la revelación dada por Jesucristo. Es el primer estudio que se hace. Nada se da por hecho ni por sentado de ninguna revelación privada o comunitaria si eso no está de acuerdo a la fe en Jesucristo. Y si está de acuerdo a la fe que Jesucristo nos transmitió, ¿verdad? No tiene que haber ningún exabrupto ni problema con ninguna revelación especial ni nada, porque no nos está diciendo nada que ya nosotros no creamos y que ya no sepamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque siempre tenemos como ese morbo ante revelaciones privadas o apariciones o ese tipo de cosas. Siempre estamos como en esa expectativa de si algo raro pasa para irnos detrás de eso. Y primero debemos de tener cuidado de que no puede contradecir la fe ya revelada por Jesucristo. Y segundo, si no la contradice, no nos dice nada nuevo y por tanto no es nada específico ni nada extraordinario. Es simple y llanamente constatar de nuevo que lo que creemos es algo que Dios mismo nos ha legado por todos los medios que nos ha dado. Con la celebración de este sínodo, la Iglesia se ha sentido llamada a profundizar nuevamente sobre el tema de la palabra divina, ya sea para verificar la puesta en práctica de las indicaciones conciliares, como para hacer frente a los nuevos desafíos que la actualidad plantea a los creyentes en Cristo. El hecho de que nosotros profundicemos y estudiemos la Sagrada Escritura también tiene que ver mucho con que tenemos nuevas exigencias en un mundo nuevo, que cada día va sacando más interrogantes y va proponiéndonos nuevos problemas, ¿verdad?, que tenemos que enfrentar a la luz de la fe. Y por eso es tan importante la profundización. Vamos más adelante, el sínodo de los obispos sobre la palabra de Dios. Hay que redescubrir el hecho de que damos a veces por descontado en la vida cotidiana de que Dios hable y responda a nuestras cuestiones. Es importante en este paso, sobre todo tener conciencia de que nosotros debemos de tener cuidado de que Dios no está al servicio de los seres humanos, en un sentido de que nosotros podamos conectarnos y desconectarnos cada vez que queramos para escucharlo. Él siempre está comunicándose, siempre está manifestándose
Y el ser humano, la persona y sobre todo nosotros los creyentes siempre tenemos que estar abiertos a la escucha de Dios, atentos a la escucha de Dios. No es algo que esté para que nosotros nos sirvamos de Él sin ningún tipo de consideración. Dios siempre está hablando, manifestándose, pero nosotros también tenemos que estar siempre atentos, ¿verdad? No podemos simple y llanamente apagar la voz de Dios cuando no nos conviene, no nos sirve o estamos ocupados en otra cosa y luego encenderla. El cristiano tiene que estar siempre atento a escuchar la voz de Dios. Debemos entender que únicamente en el nosotros de la iglesia, en la escucha y acogida recíproca, podemos profundizar nuestra relación con la palabra de Dios. Esto es necesario, es importante. Si bien cada uno de nosotros tiene que hacer una cercanía personal con la Sagrada Escritura, el mejor instrumento y la mejor forma en la que nosotros profundizamos la cercanía con Dios es a través de las reuniones comunitarias, en la asamblea, la celebración de la Sagrada Escritura, de la palabra, en los distintos sacramentos. El Papa agradece la colaboración en el Sínodo de los Delegados Fraternos. Su Santidad Bartolomé I lo resalta ahí en el texto que ustedes tienen, patriarca ecuménico de Constantinopla y de un rabino judío, ¿verdad? Porque en este sínodo específicamente se invitó a personas concretas para que pudieran manifestarnos sus experiencias acerca de la Sagrada Escritura desde su perspectiva, su fe y su modo de vida. Ellos obviamente no son católicos, ¿verdad? Pero se tomó en cuenta también su visión y esto ayudó mucho también en la parte ecuménica, sobre todo al diálogo interreligioso, los cuales son sus testimonios, según sus testimonios, con sus testimonios, perdón, iluminaron particularmente la reflexión de la asamblea. El Papa lo recalca, ¿verdad? En las conclusiones del sínodo. Esto nos hace pensar que también hoy en la iglesia hay un Pentecostés, es decir, que la iglesia habla en muchas lenguas. En ella están presentes los múltiples modos de la experiencia de Dios y del mundo, la riqueza de las culturas. Yo no sé si ustedes tienen conciencia todos, pero deberíamos de tenerla todos, de que la iglesia siempre, en todo momento, ha estado abierta a dialogar y a comunicar el mensaje de Cristo a todas, como lo dice la iglesia, a todas las personas de buena voluntad. Y por esa razón, nunca hemos estado cerrados, ni tampoco, ¿verdad?, hemos obviado la responsabilidad que tenemos de llevar a Cristo a todo el mundo. Cuando hablamos de ecuménico o de ecumenismo, no estamos hablando de algo que se inventó hace poco, no, la iglesia lo hizo siempre. Es más, tomamos los hechos de los apóstoles y vemos cómo fueron las experiencias de los apóstoles con las primeras comunidades cristianas y siempre fue el acercarse a culturas, a personas de realidades muy distintas a la fe cristiana y manifestarles el amor de Dios a través de la experiencia de la evangelización. Entonces, el ecumenismo siempre ha existido, que en este tiempo nada más se resalta algunos aspectos porque la cultura necesita también irse amoldando a las situaciones que en este momento tenemos. Constatar además la necesidad de la evangelización en pueblos que todavía no conocen el anuncio de la palabra de Dios en su propia lengua y cultura. Esto es un esfuerzo grandísimo, son, como lo tienen ustedes ahí en el texto, montones de esfuerzos en el mundo entero que han dado la oportunidad de que muchas culturas puedan llegar a conocer a Dios a través de la palabra. La riqueza de que este sínodo fuera llevado a cabo dentro del año dedicado a la figura del apóstol San Pablo en la celebración de los 2000 años de su nacimiento, ¿verdad? Obviamente no es algo fortuito, hoy se le ocurrió al Papa, se le vino ahí un pensamiento, ¿verdad? Vamos a hacer tal cosa y comienza a mover todo, a toda la Iglesia Universal para que en un mes estén todos ahí. No, ya es algo que se viene fraguando, reflexionando, y en este caso el sínodo se creó precisamente para que coincidiera con la celebración del nacimiento del apóstol San Pablo, ¿verdad? Que es relevante. Mucho del sustento del Nuevo Testamento está en las cartas precisamente del apóstol. San Pablo se convierte en nuestro modelo de reflexión en la vida y la misión de la iglesia por haber consagrado su vida a anunciar la salvación de Cristo a todas las gentes. Si ustedes se ponen a pensar un poquito
y tal vez lo han hecho, han reflexionado ya en otro momento, cuando uno lee las cartas de San Pablo, es un poner la fe y el mensaje de Cristo en perspectiva de la realidad humana, de cada una de las comunidades que él evangelizó, de las necesidades, de las dificultades, de las situaciones humanas que se estaban viviendo en ellas. San Pablo, en ese sentido, fue un valor increíble para nosotros, no solamente por su esfuerzo evangelizador de tanto sacrificio, sino ante todo en su esfuerzo de poner a Dios presente en la vida de las personas en sus mismas circunstancias. Si lo queremos ver de esa forma, San Pablo fue el primero que trabajó el ecumenismo de una forma total y plena, tratando de que cada una de las culturas que tocaba con su evangelio pudiera de esa manera escuchar y aceptar a Cristo. Y el prólogo del Evangelio de Juan, que nos sirve como base, como guía para el estudio que estamos realizando también a partir de esta exhortación. Los resultados del sínodo deben influir eficazmente en la vida de la Iglesia a través de una relación más personal con las Sagradas Escrituras, una mejor interpretación en la liturgia y en la catequesis, en la investigación científica para hacer de la Biblia algo vivo y actual. Aquí quisiera resaltarles también algo que es importante, y es que, contrario a como en algún momento se ha dicho equivocadamente, la fe y la ciencia no se contraponen, no se contradicen, todo lo contrario. Si hay una institución milenaria como la Iglesia que haya utilizado la ciencia para dar fundamento a su fe, ha sido precisamente la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, obviamente los detractores tratan de hacer ver lo contrario, pero es muchísima la ayuda y el aporte que nos ha dado la ciencia para tratar de profundizar aún más la Sagrada Escritura y de esa manera podamos entonces hacerla más viva y actual, como decía el párrafo anterior. El prólogo del Evangelio de San Juan lo encontramos en capítulo 1, versículos del 1 al 18. Se nos anuncia el fundamento de nuestra vida, el Verbo, que desde el principio está junto a Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y se desarrolla a través de todo el prólogo esa realidad. Dios vino a nuestra vida y a través de su Hijo encarnado se hizo presente en nosotros y en cada uno de los creyentes, de los hijos de Dios. Juan sacó de su experiencia personal de encuentro y seguimiento de Cristo una certeza interior. Jesús es la sabiduría de Dios encarnada, su palabra eterna que se ha hecho hombre mortal. Yo creo que si todos recordamos ese pasaje, ese momento en que nos habla que en la última cena Juan puso su cabeza sobre el pecho del maestro y cómo nos lo manifiesta a través de sus escritos, tanto de su evangelio como de sus 3 cartas apostólicas, esa cercanía, ese conocimiento, ese amor por el Señor. Creo que de esa experiencia es que nos puede hablar el apóstol, también para hablarnos y decirnos claramente quién era Jesucristo y cómo Jesucristo se manifiesta a nosotros. La primera parte de la Verbum Dei nos recuerda, ¿verdad?, a partir del mismo San Juan, en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne. Recordar esto, ¿verdad?, que dentro del prólogo que decíamos anteriormente es una de las frases esenciales para lo que vamos a estudiar posteriormente. Ya existía desde antes, vino a nosotros, ¿verdad?, y se ha hecho presente en nosotros a través de su encarnación. Esto es también un dato teológico importante para la reflexión que vamos a hacer. El Dios que habla. La novedad de la revelación bíblica consiste en que Dios se da a conocer en el diálogo que desea tener con nosotros. Viene Dios y se acerca a nosotros, se encarna, porque quiere tener una comunicación, una cercanía con el ser humano, con la persona. La Dei Verbum reconoció que el Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Es el mismo que existía en el principio.
Nos encontramos ante un principio de carácter absoluto en el que se nos narra la vida íntima de Dios. Cuando hablamos en estos términos, como lo tienen ustedes ahí en el folleto, es importante que entendamos que estamos hablando de Dios. No estamos hablando de una realidad humana finita que se termina o que se construye por manos humanas y que puede tener una limitación. Estamos hablando de Dios mismo. Por eso utilizamos esa frase, ese contexto de carácter absoluto. Es importante tener eso presente. El prólogo de Juan nos sitúa ante el hecho de que el logos, la palabra, ¿verdad? Logos, palabra, existe realmente desde siempre y que desde siempre Él es el mismo Dios. Dios nos habla, Dios se encarna, Dios pone su palabra en esa realidad humana y hace presente a Jesucristo. Por eso el verbo de Dios se hizo carne. Siempre ha existido, por tal razón, en el corazón de la vida divina está la comunión, el don absoluto. Dios es amor. Dios siempre ha querido esto. Esto es un detalle grande, importante y que manifiesta algo que para nuestra fe tiene que ser muy claro. Dios siempre ha querido en su conciencia eterna al hombre, al ser humano. Siempre lo ha amado y lo manifiesta precisamente a través de su Hijo. Se nos revela al mismo Dios en el diálogo de amor de las personas divinas y nos invita a participar en él. Esa comunión trinitaria es un dato teológico del cual nosotros hablamos. Creemos en un Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros llamamos a eso en teología comunión trinitaria. Los tres son iguales, son uno solo, pero se nos manifiestan en su amor y se nos dan a conocer a través de esa presencia, tanto como Padre, como Hijo, como Espíritu. Se nos revela al mismo tiempo Dios en el diálogo de amor de las personas divinas, ahí está, y nos invita a participar en él. Entonces, de esa comunión trinitaria participamos nosotros a través de Jesucristo, especialmente en la celebración de los sacramentos, porque somos creados a imagen y semejanza de este Dios. Es que solo podemos comprendernos a nosotros mismos en la acogida del verbo y en la docilidad a la obra del Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan, es algo que yo les insisto mucho y les he estado hablando en estos días también. ¿Por qué me ama Dios? Porque me ama, punto. O sea, no hay que hacerle más cabeza al asunto. Nosotros siempre buscamos razonamientos, justificaciones para buscar de alguna manera llenar nuestro ego. Pero al ser humano le corresponde saber nada más que Dios lo ama infinitamente y que él debe dejarse amar por Dios, punto. No necesitamos comprender más ni saber más. Y que a través precisamente de su Hijo Jesucristo nos ha manifestado ese amor de una manera plena y total, ¿verdad? Esto es fundamental también para nuestra fe. Analogía de la palabra de Dios. Ya casi vamos a terminar. Formas de usar la expresión palabra de Dios. Única palabra que se expresa de diversos modos. Aquí tenemos que tener un cuidado, ¿verdad? Entenderlo bien en la redacción del texto del folleto. Cuando leemos esto, es importante entender que cuando hablamos de palabra de Dios, necesitamos ubicarla en el contexto de frente a lo que nosotros estamos haciendo o buscando en ella. Y por eso es importante siempre tener como esa conciencia de qué es, ¿verdad?, la palabra de Dios para nosotros. Uso analógico del lenguaje humano en relación con la palabra de Dios. Tenemos que tener conciencia de que, de acuerdo a esa perspectiva en la cual nosotros nos posicionamos de frente a la palabra, pues puede utilizarse el término de formas distintas. Desde el punto de vista de la reflexión teológica como del uso pastoral. También esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, si estamos estudiándola o si simplemente la estamos leyendo para alimentar nuestra espiritualidad. Verbo de Dios, la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios, esta misma palabra se hizo carne. Eso tenemos que tenerlo presente, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, aunque no lo podamos visualizar físicamente, Dios mismo está hablando ahí. Dios está presente frente a nosotros. Y por eso la seriedad y el respeto con el cual nosotros tenemos que escuchar la palabra que se nos proclama
sea en las celebraciones litúrgicas, sea en una reunión. Me acuerdo hace muchos años en una de las formaciones de la parroquia que uno de ustedes consultaba, preguntaba acerca de si uno cuando tomaba un texto bíblico y lo leía en una reunión cualquiera de iglesia, fuera una reunión para algún tema o fuera algún encuentro personal de algún grupo, si uno tenía que decir palabra de Dios al final. Yo siempre les decía, sí, es que, o sea, la palabra no cambia por el momento en el que usted lo lea. Sigue siendo palabra de Dios, sigue estando Dios vivo ahí. Entonces, el mismo respeto que le debemos de tener en una asamblea litúrgica es el mismo respeto que le debemos de tener siempre, incluso aunque la leyéramos solos nosotros, debemos de tener siempre ese carácter sagrado de lo que estamos escuchando, de lo que estamos leyendo, de lo que estamos profundizando. En referencia a Jesucristo, Hijo eterno de Dios, hecho hombre. También eso es un sentido importante que tenemos que tomar en cuenta. Palabra eterna de Dios comunicada en la historia de la salvación y que llega a su plenitud en el misterio de la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Entonces, como les decía anteriormente, es importante que tengamos conciencia de que desde el momento en que Dios habla en el Antiguo Testamento, al momento en que se expresa a través de Cristo encarnado, presente entre nosotros, se da toda la realidad de la revelación divina para nosotros como cristianos. Por eso es que decimos con toda claridad que después de Cristo no hay más revelación de parte de Dios. Porque en Cristo se resume todo lo que nosotros necesitamos saber o debemos saber acerca de la presencia de Dios en nuestra vida. Y por eso insisto, cuidado con estar haciendo oído a revelaciones privadas o comunitarias y pretender encontrar cosas que no nos hacen falta, porque ya lo que necesitamos saber lo sabemos desde el momento en que Cristo se encarnó y nos transmitió su palabra a través de la iglesia. Palabra eterna de Dios comunicada en la historia de la salvación y que llega a su plenitud en el misterio de la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios, transmitida en la tradición viva de la iglesia. Y les pongo la palabra tradición. Los que ya han llevado un poquito más de formación en otros momentos, recuerden tradición con mayúscula, tradición con minúscula. La tradición con mayúscula es aquella experiencia de la iglesia a través de los siglos que se nos ha venido transmitiendo y que lo tomamos también como dato revelado de fe, porque es la experiencia de la iglesia, de los creyentes en medio del mundo, que nos ha venido a soportar y a mantener precisamente viva nuestra fe. Y la tradición con minúscula, de la que nosotros hablamos, son de esas tradiciones, ¿verdad? Que sí, se van legando y se van dando a través del tiempo, pero que no son datos de fe, que no son fundamento de nuestra creencia como tal. Y pues no carecen de importancia, pero no tienen tanto como aquello que sí fundamenta nuestra vida espiritual y nuestra vida de fe. La fe cristiana no es la religión del libro. Cuando ustedes escuchaban y leían esto, tenemos que tenerlo muy clarito y con cuidado, ¿verdad? El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de una palabra escrita y muda, sino del verbo encarnado y vivo. Entonces, recordemos esto, porque es necesario, es importante. La Sagrada Escritura tiene que estar siempre en un lugar importante, en un lugar especial dentro de nuestra vida. No podemos compararlo a ninguna otra lectura, por más importante que sea, al mayor bestseller o la mejor obra literaria de este mundo que pueda haber realizado un hombre. Nunca, ¿verdad? Porque no fue Dios el que escribió esas obras literarias, fue un hombre, un ser humano probablemente. Y el único que ha dado su palabra a nosotros a través de la Sagrada Escritura es Dios. Y ese Dios es al que nosotros escuchamos y al que nosotros atendemos en la palabra, en la Sagrada Escritura. La Escritura ha de ser proclamada, escuchada, leída, acogida y vivida como palabra de Dios. Ojo la puntualización ahí, ¿verdad? Proclamada. Cuando hablamos de proclamación, estamos hablando de ese respeto con el cual nosotros nos acercamos a Dios en su palabra y cómo nosotros la llevamos a los demás. Escuchada, no solamente oída, escuchada, profundizada, leída, ¿verdad? Esto
en una actitud de repetición sobre la misma palabra, acogida, recibida en nuestro corazón, en nuestra vida y vivida como palabra de Dios. Recuerden lo que siempre les digo, si baja al corazón, baja la vida. Si no llega al corazón, difícilmente la vemos manifestada en la vida. En el seno de la tradición apostólica de la que no se puede separar. Entonces recordemos cuando nos referimos a ese aspecto en la iglesia. Así de sencillo. Quien lee la palabra de Dios fuera del contexto de la iglesia como cuerpo místico de Cristo, o sea, todos nosotros como cuerpo del Señor, está leyendo la palabra en un contexto totalmente distorsionado. La palabra se lee en el contexto de la iglesia, por eso lo dice claramente ahí, de la tradición apostólica, tradición con mayúscula, como les decía anteriormente. O sea, aquello que nos legaron los apóstoles y los que han venido después de ellos, en este caso nuestros obispos, como representantes de los apóstoles en el mundo. Es por esta razón que se debe educar a los fieles para que capten mejor sus diversos significados y comprendan su sentido unitario. Dos cosas que obviamente estamos iniciando, ¿verdad? Con este estudio, pero dos cosas que tenemos que tener siempre muy claro y muy presente nosotros como parte de la iglesia y que nunca debemos de olvidar es que la interpretación, la exégesis, la comprensión de la iglesia la hace precisamente la iglesia como un todo y nos lega a nosotros la oportunidad de comprenderla como parte de ella. Por eso no podemos desprendernos de la realidad de la iglesia como tal, ¿verdad? Esto es muy importante porque si no seríamos una secta que toma la palabra, la lee a su antojo, la interpreta a su antojo y la transmite a su antojo. Y que así todas las demás sectas, ¿verdad? Sin ningún tipo de restricción muchas veces, como les decía anteriormente el mes pasado, ya hoy en día, pues gracias a Dios, aquellos que se proclaman a sí mismos pastores, ya por lo menos se sacan un poquito más el espacio de algunos de ir a estudiar y de profundizar un poquito más seriamente la palabra de Dios, pero siempre están fuera de la iglesia de Cristo, siempre están fuera del contexto de la tradición apostólica. Entonces, es curioso, ¿verdad?, que a veces proclamen ciertas cosas con tanta certeza y veracidad según ellos, pero dejando de lado totalmente 2000 años de historia y de predicación y de evangelización que los apóstoles hicieron a través del tiempo en nosotros. Entonces, no puede haber una comprensión completa de Cristo si no se está dentro de la iglesia. Desde el punto de vista teológico, debe profundizarse en la articulación de los diferentes significados de esta expresión para que resplandezca mejor la unidad del plan divino y el puesto central que ocupa en él la persona de Cristo. Eso fundamental, ¿verdad? Que no debemos de olvidarlo jamás. Es el Señor quien nos habla a través de su palabra. Aquí estaríamos llegando entonces al final de este momento. Voy a quitar la pantalla para poder ver la mayoría de ustedes y ver si hay alguna consulta, alguna pregunta. Sí, padre, hay una que dice, padre, el estudio de la Santa Palabra siempre será necesario realizarlo en la colectividad o esto es complementario a la lectura y estudio personal que se realice en la intimidad del hogar. Ok, lo que les dije ahorita, ya sea personalmente o sea dentro de la iglesia a nivel comunitario, pero siempre que tenemos que tener en cuenta la tradición, ¿verdad? Y la reflexión de la iglesia como tal. Lo que no debemos de olvidar, y que esto es esencial, es que no podemos nosotros tomar la palabra de Dios e interpretarla libremente a nuestro antojo. Incluso aquellas personas que hemos tenido la oportunidad de estudiar y profundizar la Sagrada Escritura, siempre tenemos que recurrir a las fuentes doctrinales para algunas cosas, aun cuando nosotros tenemos la capacidad de formación para poder interpretar muchas cosas, ¿verdad? Yo no me voy ahí a ¿cómo se llama?, a predicarles a ustedes inventándome las cosas que les estoy diciendo. O sea, yo siempre me tengo que poner a tomar algunos textos, algunas cosas de apoyo, aunque yo ya tengo el estudio y la profundización y la experiencia de 26 años de predicar. Entonces, uno no debe ser irresponsable y tiene que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque estamos hablando
no solamente, aunque nos hablemos a nosotros mismos, eso es importante, estamos hablando en nombre de Dios, estamos hablando en nombre de la iglesia. Y todo lo que digamos como cristianos católicos, cualquier persona, sea católica, escuche, lo estará tomando como que viene de la iglesia, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que tener mucha responsabilidad y cuidado en eso. ¿Qué más, Rocío? Bueno, de preguntas creo que sería solo esa. Sí quisiera hacer yo un comentario que, bueno, me pasó cuando yo estaba en la escuela, que cuando yo oía los comentarios de mi profesora de catecismo que decía que Jesús era verbo, y yo decía, pero ¿por qué hace la relación de verbo de gramática si la gramática es acción? Ya después, conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Caigo en sintonía de por qué el verbo, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a la etimología de lo que significa verbo, es palabra, es acción, es proceso y que está presente, pasado y futuro, ¿verdad? Entonces ya viendo cómo transforma uno la palabra como tal a la acción de nosotros, de católicos, ¿verdad? Tiene mucho sentido en sí de por qué estamos usando o por qué se dice, ¿verdad? Y se asume que Jesucristo es verbo, ¿verdad? Es todo, es toda la acción en lo cual nos va a envolver a todos en todo sentido, tan como dice la misma etimología, pasado, presente y futuro. Siempre va a ser el inicio y el final. Ajá. Ok, ahí ponen una pregunta, Merle, sobre la promulgación de la Constitución Dogmática de Verbum. ¿Puede aclarar eso de hacerla creíble, la palabra de Dios? Ok, obviamente estamos partiendo no del hecho de que no lo sea. Como yo les dije al principio, más bien lo que trata es como de volver a puntualizar un aspecto que para nosotros se da por sentado, pero que el que lo demos por sentado no quiere decir que sea así. Hoy, si ustedes se ponen a pensar, fuera de los que estamos obviamente aquí en el contexto de la formación, ¿cuántas personas creen en la palabra de Dios? Creen en ella como mensaje de Dios, creen en ella como revelación divina. Entonces, cuando el Papa habla de eso, lo que se quiere dar a entender es que debemos de volver a posicionar la Sagrada Escritura como algo creíble para el ser humano, para las personas en general, no solamente para nosotros los cristianos, porque recuerden muy bien que aunque la iglesia tiene el depósito de la fe, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la presencia de Cristo, es para el mundo entero. No es propiedad absoluta de la iglesia. La iglesia está llamada a donarla, a darla a todas aquellas personas que quieran recibirla. Y por eso nuestra misión siempre tendrá que ser llevarla a todo el que quiera aceptarla y acogerla en su corazón, ¿verdad? No podemos ser nosotros en ese sentido de ninguna forma egoístas. Manuel. Padre, una pregunta. Ustedes como grandes estudiosos que fueron para llegar a donde están ahora, que son sacerdotes y promulgan la palabra, ¿ustedes alguna vez se preguntaron por qué 4 evangelios? Ok, ahí me está metiendo en un zapato. Porque eso es más, no porque no lo sepa, sino porque eso es algo más extenso. Pero trato de resumirle concretamente. Vean, recuerden que cuando se hizo la constitución de la Sagrada Escritura, se hizo todo un estudio de la veracidad a nivel doctrinal y de fe que tenían los textos sagrados. Entonces, cuando se escogieron, ¿verdad?, los textos sagrados, a la hora de leerlos y de revisar que estuvieran de acuerdo a la doctrina de fe que Cristo nos había legado, hubo muchos pasajes, muchos libros, textos en general, que tuvieron que ser dejados de lado de la Sagrada Escritura, porque contenían aspectos que iban contrarios a la fe, porque tal vez fueron hechos no por los apóstoles o discípulos de los apóstoles o las comunidades cristianas, sino más bien por personas que trataron de darse algún tipo de importancia o injerencia en las comunidades de fe, queriendo ponerles el nombre tal vez de un apóstol. Por ejemplo, hay un evangelio de Pedro que es apócrifo, ¿verdad? Que pudimos tenerlo. Hay un evangelio de Judas
incluso también, que es apócrifo. O sea, hay muchos libros que son los libros que nosotros llamamos apócrifos porque fueron libros de la experiencia de la vida de fe de muchas comunidades de los primeros siglos, pero que no son de revelación divina porque contradicen en muchos aspectos lo que Jesucristo nos enseñó. Se convierten más en historias. Recordemos, por ejemplo, el Evangelio de Pedro es uno de los que habla de que Jesús cuando estaba chiquitillo se iba a jugar a un estanque y tomaba barro y soplaba y hacía pajaritos con los chiquillos, ¿verdad? O sea, son fábulas, porque obviamente no son datos de fe que podamos tener, porque en ese tiempo Jesús estaba totalmente dedicado a su formación con su familia y a su formación como creyente, como fe, creciendo, como lo dice la Escritura, en sabiduría y en estatura. Entonces, hay cosas que salen totalmente del contexto, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos nosotros en la Escritura es lo que después de mucho estudio y profundización se llegó al convencimiento de que realmente son palabras de Dios, son revelaciones de Dios. Recordemos que el mismo San Juan Manuel nos dice claramente que si todo lo que hizo Jesús se hubiera puesto por escrito, no alcanzarían todos los libros del mundo. ¿Verdad? Okay. Entonces, muchas cosas, por ejemplo, si los evangelios, los dos evangelios sinópticos, que son Mateo y Lucas, están fundamentados en Marcos, en su estructura. Por eso se llaman sinópticos, ¿de acuerdo? En sinopsis, comparación. Entonces toman el evangelio de San Marcos, le ponen a la par el evangelio de Lucas y el de Mateo, y tienen la misma estructura. Nada más cambian algunos pasajes que los evangelistas metieron ahí para tratar de profundizar algunos temas y de acuerdo a la catequesis que querían darle a las comunidades. Pero es básicamente la misma estructura de los tres evangelios. Tomaron como base a San Marcos, ¿verdad? Entonces, muchos otros textos no se pusieron porque no tenían necesidad de ponerse, porque ya en eso teníamos lo necesario para la manifestación de la fe. No sé si me expliqué. Entonces, digamos, estos evangelios son vivencias de las personas que vivieron, y digamos, en este caso, cualquiera puede creer que dice según San Pablo, que lo escribió San Pablo. No. Son vivencias de las personas que estaban ahí también. En el caso, Manuel, perdón, tal vez no me expliqué bien. En el caso de... No, esa es otra pregunta. Sí, perdón. En el caso de lo que son escritos que nos transmiten datos específicos de fe, que tenemos certeza de que fueron escritos por, en este caso, digamos, San Pablo, ¿verdad? Hay certeza de que fueron escritos por él. Ah, ok. O sea, tenemos los originales para respaldarlo y el testimonio incluso de las comunidades mismas, ¿verdad? Entonces, hay cosas que no son invento. No, nosotros tenemos, por eso les decía hace un instante, si hay alguien que se ha fundamentado en la ciencia para poder sustentar la fe de la iglesia, incluso con estudios arqueológicos, ¿verdad? Entonces, no es que se sentó un grupo de personas ahí y comenzaron de Team Marido Pingüe a ver qué texto sí, qué texto no, este lo sacamos, este lo ponemos. No, o sea, eso es un estudio muy serio, muy profundo, ¿verdad? Cuando ya se compiló toda la Sagrada Escritura y sobre todo el Nuevo Testamento, es porque se tenía una certeza de fe en lo que se estaba poniendo ahí. Pero padre, es que a mí me quedó la vez pasada una duda, porque me di cuenta, o sea, me dijeron que también, que son vivencias digamos, de parte del pueblo, digamos, que se manejaba en ese momento, digamos, en este ejemplo, San Pablo, San Marcos, pero todo lo agarraban con base a las vivencias de los, digamos, de los cristianos, de los seguidores. No, recuerde que en el caso de San Pablo, por ejemplo, él iluminó a través de los datos de la fe la experiencia de vida de las comunidades que él iba evangelizando. Entonces, obviamente cuenta situaciones concretas. Recordemos como muchas veces yo les he explicado, por ejemplo, cuando leemos las cartas a los Corintios, ¿verdad? Que les he dicho, eran puertos, lugares donde llegaba gente de todo el mundo, comerciantes, y que por tanto, así como traían cosas muy buenas, traían todos los relajos que podían haber en las distintas culturas,
y que se mezclaban ahí en los puertos, como es la experiencia de los puertos normalmente en nuestras culturas, ¿verdad? Que viene lo bueno y lo malo. Y San Pablo toma el Evangelio de Cristo y trata de iluminar la vida de los creyentes, de Ok. aquellas personas que se han convertido ya a la fe. Ya. Por eso cuando nos cuenta alguna experiencia o cuando alguna de las cartas de San Pablo habla sobre alguna cosa concreta, es porque ya San Pablo ha visto esa realidad y ha tratado de poner el Evangelio de frente a esa realidad para tratar de que la gente viva de acuerdo al Evangelio de Cristo. Ya, perfecto. Pero no es la comunidad misma la que está dando la experiencia, no, San Pablo fue el que iluminó eso. Esa era parte de la duda también. Ok, hay un comentario que dice, me llamó la atención que se vuelve a presentar en la reunión de los obispos la figura del Espíritu Santo, representa en la invitación del rabino para conocer desde ellos la perspectiva de cómo viven la palabra los judíos. Ningún encuentro en general de la iglesia, y menos a ese nivel, va a tener el Espíritu Santo por fuera. Porque recordemos que nosotros siempre, como cristianos, somos guiados. Acuérdense bien cómo lo dice el Señor: les enviaré al Paráclito para que los guíe hacia la verdad plena. El Espíritu siempre va a ser el guía de la iglesia para profundizar la fe. Y obviamente, aunque nosotros estemos, por eso es que es importante entender el asunto del ecumenismo, aunque nosotros estemos con personas de distintas doctrinas de fe o incluso religiones, ¿verdad? Nosotros nunca vamos a obviar lo que nosotros creemos. Por eso es importante que ustedes sobre todo entiendan qué es ser ecuménico, ¿verdad? Ser ecuménico es compartir nuestra fe con las personas que no creen como nosotros, pero no es en ningún momento renunciar a nuestra fe. Tengan mucho cuidado con eso, porque algunos de esos grupos que les decía ahorita que se reúnen a estudiar la palabra, lo primero que comienzan es, aquí vamos a estudiar la palabra, pero no vamos a hablar de los santos, ni de la Virgen, ni de nada de eso, ¿verdad? Aquí solamente la palabra. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hablar de la palabra dejando de lado a la Virgen, que está en la palabra? ¿Verdad? Como que no. ¿Cómo vamos a hablar de la palabra dejando de lado los sacramentos que están dentro de la palabra? La Eucaristía, la confesión, el bautizo, la confirmación, la unción de los enfermos. Entonces, ¿de qué palabra estamos hablando? Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque a veces, perdónenme, no quiero insultar a nadie, Dios guarde, ¿verdad? Pero se los voy a decir como lo pienso. A veces somos tan babosos, ¿verdad? Que dizque por un respeto estamos en esos grupos renunciando a nuestra propia fe. Y cuidado, no en algún momento incluso cometiendo pecado de apostasía, negando nuestra fe, ¿verdad? Porque nosotros no estamos en ningún momento haciéndole ningún favor ni a la iglesia ni a esas personas con renunciar a lo que nosotros creemos. Nosotros hablamos, como se los dije ahora, en nombre de la iglesia, en nombre de Cristo. Y por tanto nosotros, cuando estamos en una reunión con otras personas, si tenemos que hablar de la Virgen, hablamos de la Virgen. Si tenemos que hablar de los sacramentos, hablamos de los sacramentos, porque esa es nuestra doctrina de fe. Y si alguno no la quiere escuchar, pues, salá, ¿verdad? A nadie se le obliga. Pero nosotros no podemos renunciar. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Mabel creo que tiene la manita ahí. Dígame. Gracias, padre. Yo lo que quería decir es que no veía la manita levantada, de que no la había podido levantar en el sistema. Lo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es que yo pienso, yo me lo analizo para mí, ¿verdad? Para yo entenderlo, porque yo necesito ser muy gráfica para poder ver estas cosas. La palabra de Dios era en el Antiguo Testamento, era manifestada por Dios de otra manera. Cuando vino Jesucristo, pues ya empezó a manifestarla mediante Jesucristo, ¿verdad? Entonces, yo digo que siempre es muy importante el compartir
con el judaísmo, porque ese es el fundamento de la transmisión de la palabra de Dios para nuestra iglesia, ¿verdad? No hay que olvidarnos que gracias al pueblo de Israel, con sus defectos y con sus, ¿cómo se llama?, aciertos, pudo transmitirse la fe. Abraham era judío. Y si sacamos todos los patriarcas y todo, entonces vemos que eran judíos y Jesús era judío. O sea, entonces en ese sentido yo pienso que el Espíritu Santo ha sido derramado a todo el mundo, pero nosotros somos el nuevo Israel y entonces lo que tenemos es a Jesucristo, a diferencia de los judíos que creen que si no me equivoco, que creen que Jesucristo es un profeta o es alguien enviado por Dios, pero que no es el Hijo de Dios, ¿verdad? Es la diferencia entre nosotros, básica, pero digo yo, yo no tengo por qué decirlo, pero es acertadísima la posibilidad de invitar a rabinos de Judea, ¿verdad? O de esa religión, por cuanto ellos fueron al principio la forma en que nosotros vinimos a recibir la transmisión de la fe, ¿verdad? La transmisión que se daba de padres a hijos, ¿verdad? Y que se manifestó directamente con las personas que Dios les hablaba directamente. Ahora, yo me parece que el Antiguo y el Nuevo Testamento lo que tienen son dos metodologías diferentes, pero siempre nos habló el pueblo de Dios, ¿verdad? Siempre habló a nosotros que somos el pueblo de Él, ¿verdad? Entonces, ese era un comentario, porque a mí me parece importantísimo eso de que en cada encuentro se invite a otra perspectiva, pero que tiene la misma base, digámoslo así, o las mismas bases que tenemos nosotros en nuestra religión. Sí, tal vez nada más le puntualizo ahí unas cosas, Mabel, que son importantes. Sí, Primero, sí, señor. Recordar, sí, nuestra fe es una fe que tiene un fundamento judeocristiano. Eso lo hemos dicho siempre, no debemos de perderlo de vista, ¿verdad? Y Cristo nunca se avergonzó de ser judío, ¿verdad? Cristo vino en un primer momento a anunciar de parte de su Padre al pueblo de la alianza su presencia. Y por tanto, no se excluye el hecho de que algunos lo hayan rechazado, ¿verdad? Porque de todos modos recordemos que las primeras conversiones importantes que nos narra la Sagrada Escritura y los Hechos de los Apóstoles fueron de judíos, precisamente, y que fueron los primeros que formaron la iglesia de Cristo, en su mayoría. Entonces, no podemos obviarlo. Obviamente sí, para ellos es un profeta, ellos siguen esperando, como ponían ahí Jessica y Jonathan, siguen esperando al Mesías. Para ellos no ha venido todavía, ellos siguen esperando que llegue en algún momento, pero para nosotros está clarísimo, según nuestra perspectiva, nuestra fe y la proclamación del mismo Cristo, de que Él es el Mesías de Dios. Lo otro que quería nada más, como un dato para que tengamos cuidado también a la hora de algunas cosas que tal vez se nos pueden ir, Abraham no era judío, ¿verdad? Abraham es el padre de la fe. Perdón, me equivoqué. Exacto. Pero tengamos cuidado porque eso nos puede traer después un embrollo, ¿verdad? Fue un error a mí, mío. Ok, pero nada más porque estamos hablando aquí en general, ¿verdad? Entonces algunos se puede quedar con esa idea, por eso lo puntalizo. Abraham no era judío, él inicia precisamente la promesa de Dios para conformar luego el pueblo de la alianza, ¿verdad? Pero no es con él que comienza el pueblo de la alianza, sino con su descendencia. Entonces, es importante ahí nada más la puntualización para no enredarnos y después que alguien lo proclame como una verdad que no es, ¿verdad? Entonces, es importante eso. Y lo segundo que les quiero puntualizar en torno a eso es cuando se da esta oportunidad de que otras perspectivas se puedan escuchar en el sínodo, es porque se comprende de parte de la Iglesia la necesidad de que precisamente en ese contexto ecuménico nosotros también tengamos la capacidad de escuchar una voz diferente a la nuestra. Porque recuerden que eso es un pecado que la Iglesia cometió durante mucho tiempo, con buena y mala intención, tal vez, en algún momento, de creer que solamente nosotros teníamos la verdad y que nadie más la tenía. Y que todos aquellos que hablaran en contra de lo que nosotros creíamos de una forma, estaban casi que ya en la quinta hornilla del infierno, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con eso, porque sí es un error que se cometió durante mucho tiempo,
pero que no es válido, ¿verdad? No es válido. Entonces, cuando se invita desde el Concilio Vaticano II, de hecho, fue la primera vez que se invitó a personas no católicas a participar, solamente que ahí no se le dio rectifico, no se le dio voto en la asamblea, sino nada más que se les escuchó para escuchar su perspectiva y tomarla en cuenta. Mientras que en el sínodo, ¿verdad? A estas personas se les escuchó, ¿verdad? Y se tomó en cuenta sus aportes también. Entonces, se les dio voz y voto en ese sentido, ¿verdad? De que ellos, lo que ellos propusieron, lo que ellos dieron como opciones que tuviéramos nosotros que tomar en cuenta, se tomó muy en cuenta. Por eso el Papa lo recalca y lo toma como un agradecimiento también a ellos, ¿verdad? Por esa experiencia. Hay otras aquí manitas, sí, María Lidia María Lidia y Luis Diego. y Luis Diego, sí. Ajá, dígame, María Lidia primero. María Lidia. Perdón, esa manita, bueno, no importa. Yo lo que quería decir es que también cuando uno entra a un lugar y oye que están hablando mal, por cierto, de la Virgen o algo así, uno tiene la obligación de hablar. Porque yo una vez entré a una radio católica y resulta que estaban hablando mal de la Virgen y yo le llamé la atención y después le dije a los muchachos, ¿por qué ustedes no hablaron? ¿Por qué no se defendieron? Ay, es que no podemos, porque nosotros no podemos decir. Le digo yo, ¿cómo puede ser posible? Le digo yo, no. El Señor se fue, ¿verdad? Eso era lo que yo iba a decir. Ok, gracias, María Lidia. Mucho gusto. Luis Sí, Diego, no sé. lo que le dije anteriormente, ¿verdad? Es necesario siempre recordar, no es entrar en discusión ni pelear, pero no es renunciar a nuestra fe, ¿verdad? Eso es lo que no tenemos que hacer. Luis Diego. Quitó la manita, no sé si sería que por error lo puso. Ok, perfecto. ¿Listo? Ajá, Creo que por ahí estaríamos, ¿verdad? ajá. Ok. Y nada más recordarles que la próxima sesión va a ser el 17 de abril y las páginas son de la 8 a la 15, ¿verdad? O sea, los numerales de la 8 a la 21. Ahí está. Para que lo tomen en cuenta. Y no sé qué más va a decir padre para hacer el cierre ya de esta. Ajá. Diga lo último, se calla, lo que me está diciendo. No, no. No, nada más agradecerles por la paciencia, pero trato de ser lo más concreto posible y lo más explícito posible, porque de ahí obviamente yo sé que es muy cansado estar en estos medios recibiendo formación. Ahí me dispensan cualquier cosa si tal vez los aburro, pero espero en Dios que les haya servido lo que compartimos el día de hoy y si Dios lo permite hasta el próximo mes. A todos les deseo una buena y santa Semana Santa, ¿verdad? Y una Pascua llena de bendición de parte del Señor. Muchas gracias. Gracias. Padre. Igualmente, Padre. Vean, vamos Muchas Muchas entonces gracias. con la oración final. En nombre del Gracias. Padre, del Hijo y del Espíritu Gracias. Santo. Amén. Amén. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que en quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. Tengan muy buenas tardes todos y que Dios me los bendiga.